Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio para hablar hoy otra vez de una película. Se trata de Asesinos de la Luna, del para muchos aclamado director Martin Scorsese. Y en esta ocasión somos tres, como ya verán. Está otra vez con nosotros Erandi. Bienvenida, Balam. Gracias. Hola. Y sin más, porque creo que tenemos mucho que discutir, Balam les va a explicar la trama. Quizás nada más vale la pena resaltar, y especialmente hoy, que no nos vamos a enfocar tanto en cómo fue producida estéticamente, aunque creo que en este caso sería importante hacerlo por lo menos en parte, sino en el trasfondo ideológico del producto de la industria cultural que tenemos enfrente, en este caso esta película. Sin más, Balam, ¿cuál es como el contexto o la trama general de la película? Bueno, para así hablar en términos muy generales, porque como ustedes lo podrán ver, si es que ya la vi, más bien si ya la vieron, lo sabrán, y si no la han visto, lo podrán ver cuando lo hagan. Pero a grandes rasgos, la película es la número 26, como ya lo dijiste, Cristian, de Martin Scorsese, y que últimamente ha estado sacando películas de bastante duración, además. Además, Martin ya tiene cerca de 80 años, si no mal recuerdo. Por lo que estamos viendo ya una de las últimas películas que realmente está haciendo. Y bueno, lo que está haciendo en esta película de Los Asesinos de la Luna, de Killers of the Moonflower, of the Flower Moon en inglés, es una novela homónima de un escritor llamado David Graham, que cuenta la historia justamente de un acontecimiento histórico en Estados Unidos que redefinió muchas cosas a principios del siglo XX, y que de hecho el título original de la novela incluye también la creación o el nacimiento del FBI. Y justamente, digamos, esos dos elementos van a ser realmente trascendentes. Nos trasladamos a Estados Unidos en una parte que es como el suroeste, ¿no? De Estados Unidos, donde entre 1921 y 1925, la tribu Osage, una de las tribus nativas americanas, se encuentra petróleo en sus territorios, en su reserva dedicada, y a raíz de eso empiezan a ganar poder por el dinero que obtienen a través de esos negocios con el petróleo. Esto nos lleva, a una de las personajes más importantes de la historia, que es Molly, que va a ser una de las representantes de esa tribu, que se va a enamorar de Ernest Burkham, que en esta ocasión lo interpreta Leonardo DiCaprio, quien es su tío, además de Ernest Burkham, es William Hale, que está interpretado por Robert De Niro. Y bueno, al final resulta ser que la secta o especie de grupo criminal que tiene William Hale empieza a ser utilizado para masacrar a esta tribu. Y lo que nos cuenta finalmente la película es cómo incluso Ernest, siendo esposo de Molly, termina accediendo a la destrucción de esta tribu, que en la película se nos presenta como un caso de codicia, racismo y de alguna manera la presencia del FBI en sus primeros pasos, estableciendo un orden imparcial y justo en el pueblo que no recuerdo ahora. Bueno, con la tribu Osage. Es a grandes rasgos la trama general. O sea, digamos, creo que lo más importante es que se trata de un caso real. Así es. Sí. Se basa en un libro. Cambia un poco el enfoque del libro, porque según yo, el enfoque del libro es principalmente la historia contada por la visión o versión del FBI. En este caso le da un poco un giro, que ya eso podría ser parte del debate. Pero bueno, creo que diste una buena síntesis. Erandi, en general, ¿qué te pareció la película? Pues sí está larga. Tienen que concentrarse muy bien en ciertas partes. En otras no, la verdad. Hace rato estábamos platicando con Cristian que, o sea, habían partes que posiblemente debieron eliminarse o no eran trascendentales para la trama. Pero a mí me parece que es como toda película de Martin Scorsese, me parece, una trama muy meta, ¿no? Trama histórica que refleja, pues, básicamente cómo se ha forjado la ideología y los valores en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, se centra Scorsese en el tema de la violencia y el tema de las disputas interraciales en este contexto de la fiebre del petróleo también. O sea, hay un montón de cosas entremezcladas porque está la fiebre del petróleo. Está el tema de las tribus, de los Osage.
Está también otra cosa que lo resaltó en algunos pasajes de la película Scorsese, como el tema del Ku Klux Klan, ¿no? Y de el nacimiento de estos grupos sociales tan diferenciados que caracterizan Estados Unidos, ¿no? La conformación de Estados Unidos. Entonces me parece que a grandes rasgos es una película que vale mucho la pena ver y observar desde un análisis crítico, porque, o sea, es historia, ¿no? Es un pedazo de la historia de Estados Unidos. Y sobre todo, como lo menciona Balam, o sea, el papel que jugó el FBI en todos estos acontecimientos de conflictos también interraciales, de discriminación, porque por antonomasia en Estados Unidos siempre se ven, ¿no? Se observan en los productos culturales. Y me resalta mucho, bueno, lo que dijiste, Balam, que, bueno, esta creación del FBI es como parte de un poner orden, ¿no? Desde, o sea, lo federal o este estado grandísimo que se volvió, obviamente, Estados Unidos, y es por este intento de poner orden y justicia y homologarlo a todo Norteamérica, ¿no? Entonces me resalta mucho porque vemos que en realidad, al menos con la tribu de los Osage, o sea, se investigó, se pudo establecer una metodología que ya es propia e histórica del FBI, pero al final, o sea, lo que queda en tema de justicia, ¿no? Y en temas justo de los conflictos interraciales, la discriminación, no, ni fu ni fa, ¿no? O sea, un tema que pareciera que, o sea, está una institución que sirve, entre otras cosas, para poner orden, pero también para que haya una facilidad de acceso a la justicia en Estados Unidos. Parece que al final, o sea, el acceso de la justicia siempre queda menoscabado, menospreciado, pese a esta gran figura creada, ¿no? El FBI, el Buró, ¿no? De Investigaciones. Entonces me parece que ahí resalta mucho, y que también, o sea, vi algunas críticas ¿no? con respecto a las diferencias entre la película y el libro, que Scorsese no se centra tanto como en el libro, en esta creación del FBI y toda la metodología y toda la investigación ya real que hicieron, sino más bien en ese tema de la avaricia, ¿no? El conflicto interracial, el tema de que no hay justicia para, pues, estas tribus, y mucho menos, o sea, lo deja ver, pero no es el tema principal para las personas de color, ¿no? Afrodescendientes, pero está mencionando que finalmente como que lo que siempre va a triunfar es el poder económico. Y eso, por ejemplo, el tema de la fiebre del petróleo, ¿no? Y que por casualidad la tribu de los Osage en las tierras que legalmente les cedieron Norteamérica, ¿no? Para que vivieran y se establecieran ahí, que es Oklahoma, ¿no? Casualmente hubiera petróleo y que de ahí se hicieran ricos y hubiera una comparativa, ¿no? Entre los ricos Osage y frente a otras tribus norteamericanas nativas que no tenían nada, empobrecidas, pauperizadas, pero sin embargo queda el tema de que aunque tú seas rico, no tengas el capital económico, no tienes esa legitimidad de hasta incluso legitimidad de clase, porque pues no tienes no eres blanco, ¿no? No tienes la etnia correspondiente, la etnia hegemónica. Entonces, ahí me parece que es en lo que se centra Scorsese, y también en que triunfa el poder económico, pero bajo una serie de corrupciones, violencias, y que así se funda realmente el poder económico y las empresas en Estados Unidos. Me suena mucho el tono, como el ritmo de la película con respecto a otra película, no es de Scorsese, pero tiene que ver con la fiebre del petróleo, que es la de Petróleo Sangriento, que finalmente es también la historia de un, petrolero
que igual así por casualidad descubre petróleo y vamos viendo cómo poco a poco va degenerando su conducta, su actitud, su moral para concentrar la riqueza, ¿no? Y pues así, prácticamente me parece que fundamentalmente se centra en estas dos cuestiones, Scorsese, el tema económico y el tema de, bueno, digamos el capital social o el capital, pues que al final es étnico-racial, ¿no? ¿Tú qué opinas, Bueno, Cristian? yo quisiera hacer un ejercicio de extrañamiento con lo que vimos en la película, porque, digamos, es de alguna forma obvio que a Scorsese le pareció importante contar esta historia, que yo no la conocía y que creo que a muchos nos pasó. Yo no sé si ustedes sabían del caso, yo no, y creo que somos millones Jamás. en el mundo que no sabíamos del caso. Y como al final, ahorita hablaremos de eso al rato, él sale, rompe la cuarta pared y eso muestra, creo que su interés personal en mostrar los hechos que vieron o vimos en la película. Sin embargo, no me parece que podemos olvidar lo que vemos desde un inicio. ¿Qué es lo que vemos? Como dijo Balam, estamos ubicados terminando la Primera Guerra Mundial. Acompañamos a DiCaprio representando a una generación de hombres, entre comillas, jóvenes, la mayoría blancos, no nada más, abrumados, traumados por la guerra, de veras traumados por la guerra hasta en ese entonces más sangrienta en la historia de la humanidad, sin absolutamente nada. Es decir, no es que veamos a hombres blancos con privilegios, con esclavos, con pertenencias, con el capital, con absolutamente nada. Él no tiene nada, excepto a su tío, una bolsa con cosas, y de hecho vemos en la primera hora de la película a hombres blancos pidiendo dinero a miembros de la comunidad de los Osage que eran dueños de las, digamos, plantas petroleras que encontraron, bueno, que encuentran el petróleo, luego las construyen, luego se enriquecen y luego forman, en ese entonces, por una breve etapa histórica, los dueños del capital. Y, por lo tanto, las consecuencias de eso, en ese momento, las tenían que sufrir los hombres blancos que vemos en la película. Porque vemos qué es lo que les queda. Les queda el rol de subalternidad que nos choca y nos causa sensaciones negativas cuando la vemos de forma, entre comillas, más históricamente ocurrida, que es decir, que es al revés. Que vemos que el subalterno es el no blanco, los blancos tienen el capital, y entonces se nos han contado muchas películas desde la perspectiva entonces de los subalternos, que tienen que a veces que robar, como vemos en la película, que tienen que hacer algunas tranzas, que tienen que pedir dinero, que tienen que agacharse en muchos sentidos para no morirse de hambre. En esta película me causa extrañeza que no se hagan ese tipo de críticas porque es al revés. O sea, ahí yo no entiendo por qué se señala que por qué. Y eso es uno de mis puntos que quiero generar quizás para el debate, es que si la comunidad Osage participa en la riqueza generada por el capitalismo, concretamente por el petróleo, pero quiere mantener, por lo menos eso muestra Scorsese en la película, una supuesta pureza cultural, y esto no se puede, carajo, porque lo cultural se ve revolucionado constantemente por la lógica del capital. No puedo tener el dinero por la acumulación, pero vivir como Wakanda en Marvel. Es una lógica reactiva porque no estamos hablando, el caso sería muy diferente si descubren petróleo en una comunidad y la comunidad dice no nos interesa el petróleo, no lo queremos extraer, no queremos participar en la lógica de acumulación, déjenos en paz. Y luego los expropian y los matan para incluir el petróleo en la lógica de acumulación. Eso sería distinto. Pero en este caso no es así, sino descubren el petróleo, participan en la lógica del capital, se enriquecen, incluso se nos muestra que en ese entonces son el municipio más rico del planeta, hasta me parece. Es decir, no estamos hablando de pocas cosas, sino de una vida lujosa en todos los sentidos. A costa, en ese momento, de la comunidad, o como le quieren llamar, de la gente que no pertenecía a esa comunidad. En ese caso, muchos hombres blancos. Entonces yo les pregunto, ¿por qué eso sería mejor? Nada más porque en este caso los que dominan y tienen el capital no son blancos y los que no tienen en su mayoría son los blancos. Eso para mí es la misma lógica pero invertida. No veo nada emancipatorio en ese sentido. Y ya el segundo punto para que vayan ustedes es la lógica feudal que vemos en la película, que sigue vigente, que se mantiene el absurdo de heredar la riqueza acumulada. Esto no es liberal, ni progresista, ni si me apuran moderno. Porque únicamente por eso se desarrolla la matanza que vemos en la película. Porque la única forma, o casi la única,
de poder participar, o si quieren, de distribuir un poco la riqueza por fuera de la comunidad, es a través de casarse con miembros de la comunidad. Es una lógica feudal. Imagínense que eso no hubiese existido, sino que hubiese habido otros caminos para participar en la riqueza. Me parece que se hubiese podido evitar quizás gran parte de la matanza. Entonces, otra vez, no se cuestiona una lógica que yo critico desde hace mucho, que es, ¿desde cuándo asumimos como natural que lo que tengo lo heredo a mis hijos, a mi familia, lo que sea? O sea, esa es una parte que también se romantiza en la película porque se trata de la comunidad de los Osage. Imaginémonos lo mismo al revés, que estamos hablando de la aristocracia, si quieren, de Francia, de Inglaterra, cuando pasa lo mismo y nos da asco y repulsión y decimos, ¿pero qué es esto? Nuevamente, como es invertido en la película, se romantiza. Entonces, esos dos puntos, que son algunos de mis críticas, también hay cosas que me gustan, ahorita las voy a decir, pero esos dos puntos me extrañaron y me extrañó aún más que no se tomen en cuenta para la crítica. Bueno, a mí me gustaría pensar en otra dimensión también un poco crítica acerca de la película, más bien relativa a su producción. Porque creo yo que también en esa forma de la producción de un objeto cultural pueden encontrarse elementos muy buenos para la crítica. Y principalmente me parece a mí que, como lo hemos visto repetidamente en esta clase de películas, en el que tratan, digamos, la cuestión indígena, a mí me parece similar el tratamiento un poco en el sentido a como lo hacen otras industrias del cine. Porque, como lo contábamos antes de la película, para asegurarse, digamos, de que hubiera una especie de piso totalmente neutral y asegurar, digamos, la continuidad de todos los valores progresistas, se pidió, digamos, que hubiera un poco de todos los tipos de comunidades que se representaban en la película para participar directamente en el guión. Entonces, digamos, en ese sentido también fueron contados los Osage, quienes cuidaron la vestimenta, cuidaron la actuación, digamos, de las personas y todo lo demás. Esto me parece a mí un poco con el objetivo de llegar a un público orgasmeado hoy en día, justamente con la idea de la individualidad, de la identidad originaria, que en Estados Unidos, digamos, ese ha sido un problema en general, pero particularmente de los grupos indígenas. Como ya le hemos comentado aquí, la cultura, y como lo acabas de decir, no es algo estático, sino que es algo que se modifica en el tiempo. Las condiciones económicas, sin duda, digamos, son una gran explicación de las modificaciones culturales. No es la única, pero sí que es la que quizás explica una muy buena cantidad de ellos. A mí me parece que hasta cierto punto lo que estamos viendo hoy no es la misma forma en la que se hubiera contado, y ahí me explico un poco la diferencia con respecto al libro, porque toda película cuenta, digamos, desde una perspectiva, aún así si es una película de hace, en este caso, 100 años, de eventos que sucedieron hace un siglo, aún así, el director y las personas que están produciendo esa película, encerradas en una relación con las personas que la estábamos recibiendo y criticando en constante, digamos, la selección de los temas para hacer la película y la forma de tratarlos dice mucho también de la época en la que se está haciendo. Entonces, a mí me parece que, por un lado, corremos el riesgo principal, o yo me lo pregunto de esa manera, si no se corre el riesgo de caer un poco en una burbuja ideológica acerca de lo que realmente sucedió allí y sobre la representación de los Osage mismos, porque siempre, digamos, difícilmente uno puede llegar a hacerse una idea real de sí mismos. Normalmente, digamos, y sobre todo en esta clase de eventos que históricamente tienen un poder así muy, muy, muy fuerte, y sobre todo, digamos, en Estados Unidos, que hace tiempo que muchos estudios se han señalado que el racismo, la cuestión racial, es determinante para muchos eventos políticos como las elecciones. En ese, digamos, panorama tan intenso que ya hemos analizado constantemente, esta película a mí me sabe mucho justamente a esa especie de ejercicio de redención o de autoculpa un poco de la sociedad estadounidense, pero también, digamos, de construcción o visión de un cuento ideológico para la propia comunidad indígena, porque justamente pareciera caer de nuevo en ese peligro de la esencialización de lo que es un indígena, y yo creo que es un riesgo que tenemos, que yo veo muy presente en la película, pero, y ya con esto acabo, también veo cierta esencialización
respecto a los personajes, un poco como tú lo decías, digamos tanto Ernest y William principalmente, porque hasta cierto punto se nos deja ver que el conflicto con los Osage pareciera ser más bien un problema justamente de unión étnica, que no se puede permitir, digamos, a otro grupo étnico tenerlo, y parecieran, digamos, configurarse en personajes muy precisos, representativos de la codicia, representativos, digamos, de los personajes avaros, un poco, a lo mejor para otro debate que tendremos en el futuro, características que también se le daban al judío, por ejemplo, y que, sin embargo, digamos, en la película me parece que también se encuentra de alguna manera esencializado, porque no se trató solamente de que fueran los individuos en ese momento. Que es que si uno puede revisar, digamos, la situación con los grupos indígenas en Estados Unidos, es capaz de darse cuenta cómo hay una sistematización de esa violencia detrás de ellos. Y cómo poco a poco a lo largo de la historia, pese a muchos acuerdos e intentos legales de establecer un orden institucional, prácticamente fueron fracasando poco a poco hasta que, digamos, llegaron al momento actual. Entonces, eso me parece a mí que son elementos que yo encontré en la película. También concuerdo en que hay elementos positivos. También, digamos, en que estéticamente y digamos, como lo hace Scorsese, nada tiene que ver con otras películas que reseñamos definitivamente. Pero me parece que, personalmente, en ese punto, fue muy poco crítico. Y yo me pregunto, ¿por qué no podemos justamente tener una película en la que se represente también a los elementos subalternos como humanos con todas sus contradicciones? Estoy de acuerdo con esa crítica. Erandi, ¿tú qué opinas, digamos, de estas críticas, no? Seguramente te... Pues sí, es que, mira, para empezar, me parece que Scorsese tiene una visión de lo que es el problema indígena, un tanto sesgado, pero lo considero que, o sea, es como algo de esperarse, ¿no? En Scorsese, porque él se centra prácticamente casi todas sus películas en una parte de la historia de Estados Unidos, pero que va más hacia, pues, Nueva York, ¿no? A las pandillas que se asociaron así como en esa parte de Nueva York, Nueva Orleans, ¿qué otra? Ay, se me ocurre, no sé, hasta Baltimore, ¿no? Él se centra más en esa postura un tanto, pero del lado no confederado, ¿saben? Del lado que, pues, ganó en la historia, ¿no? Y del lado que, digamos, tiene precisamente una visión, aparte de sesgada, de lo que pasaba en Oklahoma, en el sur de Estados Unidos, en todo este tema de, porque también, ¿no? Los latifundios y la renta, la distribución de las tierras, es algo que, a mi parecer, esto se ve como uno de los primeros trabajos de Scorsese. Él 100% se centra más en el desarrollo del capitalismo norteamericano, pero de las 13 colonias, ¿no? Entonces, para resaltar este tema de los Osage y de, pues, este conflicto, ¿no? Feudalismo, capitalismo, precisamente yo digo, bueno, la visión de Scorsese por supuesto que va a ser parcial, porque hemos visto todo el tiempo, casi en todas sus películas, ese desarrollo hasta de los gángsters, pero ítalo-irlandeses, ¿no? Neoyorquinos. O sea, a mí me sorprendió mucho este giro que le da Scorsese a su visión de la historia, bueno, mirada a través de la película, porque, pues sí, o sea, es un tema, el tema indígena, algo que realmente es prácticamente romantizado, si no es que inexistente en la historia de Estados Unidos. O sea, es lo que prácticamente se arrasó en términos reales, o sea, con los confederados, ¿no? O con esta historia del desarrollo del sur en Estados Unidos, ¿no? El desarrollo de esa parte que no fueron las 13 colonias. Entonces, sí, por supuesto que coincido con ustedes. O sea, ¿cómo se va en ese sentido a construir la imagen de un subalterno? Sí, o sea, aquí también veo que hay problemas territoriales, ¿no? Una visión así un tanto situada, o de conocimiento situado, pero volviendo a que él,
o sea, es más una visión de las 13 colonias sobre lo que pasó en el sur de Estados Unidos o lo que pasó con estas tribus, que, o sea, algo totalmente como más analizado, pero desde un punto de vista como más, si se puede decir, imparcial. Y por supuesto que en el desarrollo de la historia de Estados Unidos no se puede, digamos, tener ese desarrollo de capitalismo sin esos dejos de feudalismo, ¿no? Y precisamente es lo que primero con la esclavitud conformó, ¿no?, el desarrollo de Estados Unidos, y luego con el reparto de las tierras, ¿no? Y en este caso viéndose afectados directamente los indígenas, ¿no? En el caso de la tribu de los Osage, pues sí, yo pienso que por supuesto que son un pueblo que hasta en los orígenes de la historia, ¿no?, de la película, se veía que no se iban a emancipar por tener dinero. O sea, eso lo dejó muy claro Scorsese desde el inicio de la película. Ellos son solamente un pueblo que tuvo la suerte de que en sus tierras, aparte, pues otorgadas, ¿no?, por Norteamérica o por, pues, el gobierno norteamericano, se vieron pues beneficiados, pero digamos como parte de un reconocimiento a la cultura, ¿no?, de los Osage, o un reconocimiento real, ¿no?, de los Osage como, o sea, parte, ¿no?, del establishment, o que tuvieran ese estatus que tienen, que justo tenían otros petroleros, que también se nota en Scorsese que precisamente el oro negro de los Osage estaba totalmente codiciado por esos otros petroleros que tenían esa lógica o tienen esa lógica del capital, ¿no? Y pasa mucho con la representación de los subalternos, que en el momento en el que hay poder económico o un capital económico, se necesitan otros capitales para que en efecto ese capital económico se pueda conservar y después distribuir otro tipo de capitales, ¿no? A través de, por ejemplo, el capital social, capital cultural, ¿no? O sea, de hecho queda claro en la película que no va por ahí, o sea, el hecho de que los Osage, por tener un capital económico, se sintieran hasta superiores, ¿no?, que a los blancos. Ellos estaban en su propia comunidad, manteniendo sí relaciones de trabajo con pues los blancos pauperizados, y que tú ya bien describes, Cristian, la mayoría, o sea, delincuentes, ¿no?, que pasaron por la Primera Guerra Mundial, o simplemente pues también, como en el caso de este personaje de Robert De Niro, o sea, un empresario que sabe cómo manejar sus tierras, sabe cómo manejar el capital del ganado, que él ni siquiera era petrolero, y que justo por la fiebre del petróleo él quería entrar a invertir en capital petrolero, digamos. Entonces, me parece que ahí Scorsese siempre se centra en un tipo de subalterno, sí, pero es un subalterno blanco, pauperizado, que ese le da, que ese como que lo maneja mucho mejor que el subalterno, pues, indígena, ¿no? Las películas de Scorsese, eso se puede ver en Pandillas de Nueva York. Él describe perfectamente cómo son, hasta los migrantes, pero irlandeses. Les digo, es demasiado una visión de las 13 colonias y neoyorquina, precisamente, que sí contrasta mucho con esta visión de la otra parte de Estados Unidos. Un gran territorio que, sí, en mi parecer, no supo describir. Y por ejemplo, también otra cuestión
que tiene mucho Scorsese y que eso me molesta mucho de las películas de Scorsese, que es una visión un tanto machista y de cómo representa en todas sus películas, no solo en esta película, cómo representa a las mujeres, pero especialmente en esta película, igual, o sea, si digamos que representa mal o con una visión sesgada a el pueblo de los Osage, a la tribu indígena. Ahora imagínate, o sea, cómo representa a las mujeres Osage, ¿no? Totalmente sumisas, ¿no? Bueno, igual, o sea, es una verdad que ni siquiera a los Osage, o había Osage, que bueno, siendo ricos, ¿no? Siendo dueños de sus tierras, o sea, no eran totalmente libres de poseer su propio dinero. Y sobre todo se ve con las mujeres, ¿no? Esta mujer Osage que la declaran incompetente y que son los mismos, pues los mismos blancos los que les dicen, bueno, te damos cierta cantidad de dinero, de distribución, ¿no? Todo eso. Y aparte los pintan a los Osage como un grupo que no sabe nada, o sea, bajita la mano, o sea, sí, entiendo que se dedican a vivir de las inversiones o de ese dinero, ese oro negro del petróleo, pero sí, a mi parecer los pintan como sí, un pueblo inmaculado que no sabe más que las tradiciones de su propio pueblo y que no se adapta a toda esta dinámica de los blancos capitalistas, etcétera, pero que hasta las funciones del trabajo, así como médicos, ¿no? O sea, los policías, la tecnología también está sesgada en el sentido de que, bueno, sí, esto es ancestral, esto está romantizado, ellos son los inocentes, pero pues también, o sea, nosotros tenemos no solo el poder de saber cómo invertir el capital, sino también tenemos esa capacidad tecnológica y esa capacidad de ver científicamente ciertos hechos, ciertos fenómenos. O sea, yo, a mi parecer, o sea, en ese sentido, sí critico mucho a Scorsese porque sí tiene esa visión hasta de liberal, progresista de Estados Unidos, que no llega a empatar ni a cuajar o a hacer más asequible la historia de este pueblo Osage. Bueno, para que haya un poco de debate, lo cual a veces hace falta, hay varios puntos que no comparto al 100. El uno, bueno, nada más un comentario de lo que dijo Balam, me parece de lo más difícil en cine, por el medio, de pensar cómo puedo poner en escena algo estructural, es decir, cómo puedo personificar algo estructuralmente, más bien, algo estructural, convertir en una persona que pongo como personaje en una película. Eso creo que es un problema del cine, a veces también pasa con novelas, de cómo convierto algo de estructura en persona sin caer en personificar algo que es estructural. Y creo que, ahorita voy a eso, con De Niro el personaje a veces sí lo logra en parte, ahorita voy a eso, pero primero para contestarle entre comillas a Erandi. Uno es que yo creo que lo que vemos en la película es un matriarcado de los Osage. O sea, ahí no veo el lado machista. En todo caso, si tú me dices, por ejemplo, que, ok, si él es director, no es de la comunidad, entonces, por default, su visión tiene que ser machista. Ok, ahí no tengo argumento. Pero creo que vemos a mujeres con agencia. Y eso sí me gusta de Scorsese, es que no les da el rol asignado, para mí, de una visión machista, sino permita que, por ejemplo, como la hermana de Molly, que sea transgresiva, irreverente, que haga lo que quiera, que sea la única ebria. Todo eso para la época, impensable para incluso mujeres blancas privilegiadas. Luego vemos a Molly, que me parece que es inteligente. El simplón es el personaje de DiCaprio. Ella es la inteligente. Ella sabe que él quiere su dinero. Y aún así se enamora de él y se casa con él. No es al revés. O sea, me parece que en todo caso los simplones tontos en la película son, insisto, los hombres, no las mujeres. O sea, no veo ahí el ojo machista. Luego, emancipación. Yo creo que sí hay, emancipación
por parte de la comunidad Osage, por lo menos en parte, porque algo que omitiste, y yo insisto, no lo puedo omitir, es vemos a niñeras blancas en la comunidad de los Osage, que no son parte de la comunidad, sino les dan permiso porque son sus esclavos. Hay que decirlo como es. Son los esclavos de la comunidad Osage que los liberan de trabajo del hogar que no quieren hacer. Lo criticamos, y con razón, en sociedades de Occidente modernas capitalistas. ¿Por qué no lo criticamos en la comunidad Osage? Son mujeres blancas y lo vemos varias veces. Entonces sí vemos cierta emancipación. Viven en las casas para la época más modernos del mundo. Tienen los carros más modernos del mundo. Pueden viajar, se pueden mover, tienen dinero. Es decir, nos guste o no, el dinero en el capitalismo te da ciertas libertades que se te niegan si no tienes capital. Entonces sí veo por lo menos en parte emancipación a costa de otros. Y ya mi punto, ya que dije tantas cosas negativas, quiero también decir 2 o 3 cosas positivas desde mi punto de vista que pueden parecer quizás hasta contraintuitivas, porque algo que me gustó es que la película no pretende ni es emocionante. No hay escenas construidas emocionantes de los asesinatos. Si no vemos al inicio algunos, muy rápido, en mi caso por lo menos hasta me sorprendí de la rapidez, pero creo que fue deliberado porque lo que Scorsese trata es no convertir en industria cultural, en espectáculo, la tragedia. Entonces, digamos, ese ritmo no emocionante creo que fue a propósito y que además muestra que muchas veces lo progresivo, es decir, lo poco a poco, lo aburrido, puede ser lo más mortífero, es decir, lo más brutal. Que no siempre tiene que ser una bomba, un atentado, sino a veces lo progresivo, lo poco a poco puede ser mucho más brutal y terrorífico que lo que pasa muy rápido y con mucho espectáculo. Luego me parece que el personaje de DiCaprio tiene una sencillez, entre comillas, inquietante desde mi punto de vista. Es decir, no es un villano loco o intrigante, sino su sencillez, casi su forma de ser tan naif. Al mismo tiempo ahí ve una banalidad del mal, como diría Arendt, que parece mucho más terrorífico que muchos villanos que tienen grandilocuencia, lo que sea, y que son aparentemente mucho peores que él, pero él me parece que tiene en su sencillez algo muy, muy malo, entre comillas. Y luego el personaje de De Niro me parece el más logrado, por lo menos por parte de los que no son de la comunidad Osage, porque me parece muy curioso que De Niro siempre aparece como la voz de la razón. Siempre tiene diálogos como lo que importa es la familia, tienes que ser racional, es triste pero hay que seguir adelante. Y a pesar de aparecer como un hombre de buen corazón, sigue, como dijo Arandi, las últimas consecuencias de la lógica de acumulación del capital, es decir, asfixia por abrazo. Y eso me parece que se acerca mucho al discurso del capital históricamente, pero también en el presente. Es decir, que esa tontería liberal, que un enemigo es alguien del que no has escuchado su historia o con el que no has dialogado, o esa lógica de hoy de que lo que hace falta es diálogo, un poco de empatía y todo eso, se muestra que en la película que eso no ayuda de absolutamente nada, sino él es alguien que se acerca al subalterno, que dialoga con ellos, que habla su idioma, que entiende sus costumbres, pero precisamente por eso puede ser más brutal con ellos. No a pesar de ellos. Entonces creo que también rompe un poco con el mito de que el acercamiento rompe entonces esta supuesta brecha ideológica de entendernos todos y ser una comunidad mundial, sino que lo que se muestra ahí es el conflicto de intereses. El conflicto de intereses del capital representado por un tío buena onda. Y no tiene absolutamente nada que ver con su forma de ser, sino que a pesar de su forma de ser, o yo diría incluso que por su forma de ser, puede seguir esa lógica con aún mucho más brutalidad a que si fuera, por ejemplo, alguien como Salinas Pliego hoy en día, que es fácil odiar a Salinas Pliego por su forma de ser visceral y todo, pero a la gente le cae mucho mejor alguien como Slim. Cuando lo que hacen y lo que importa es que persiguen los dos, cada quien a su manera, pero es lo mismo. La lógica sin discriminación de acumulación del capital. Entonces, digamos, esta indiferencia tranquila me parece que es una característica esencial de lo que llamaron Adorno y Horkheimer frialdad burguesa necesaria en el capitalismo. Somos indiferentes, como de Niro en la película, ante la violencia sistémica que opera diariamente. Desempleo, pobreza, explotación. Ya nada más somos capaces de ver lo subjetivo en imágenes, pueden ser de Gaza, pueden ser de Acapulco, hay muchos casos, pero digamos, ya no somos capaces de despersonalizar lo sistémico y decir, da igual si es buena onda o no, sino hay un conflicto de interés y no me importa cómo eres, sino me importa
cuál es tu interés y de qué lado del capital estás, para ser un poco provocativo. Pero digamos, ese personaje de De Niro me parece en ese sentido muy logrado. Es muy cierto, yo creo que concuerdo con un poco con tu crítica. También a mí tampoco me gustó mucho el personaje de DiCaprio. Siento que sí fue un poco plano, aunque sin duda, desde ese punto de vista, tiene mucho más sentido que el personaje fuese así. Además, no era el típico DiCaprio como súper perfecto, ¿no? También era así como medio extraño. Bueno, yo quería decir, digamos que, siguiendo un poco la reflexión que estabas haciendo, me encontré, revisando un poco más a detalle la historia, que parece ser que miembros de la misma comunidad participaron en la masacre en la realidad, ¿no? O sea, y mucho más de lo que se suponía. Entonces, eso yo creo que de nuevo es una gran alerta de que al final quizás incluso los propios, tú lo dijiste, es como que a veces nos fijamos demasiado en el papel, por ejemplo, de William, del tío. Pero también el papel de los indígenas, pese a, digamos, a su retórica ideológica, me parece, como demostrarse a sí mismos hasta cierto punto como víctimas, que realmente lo fueron en gran medida, pero ¿cómo se explica, digamos, de nuevo, este hecho de que mismos miembros participan de ello? A mí me parece que, o a mí me suena bastante relacionado a otros eventos en general que han ocurrido en el capitalismo, justamente aplicando una lógica de análisis un poco más sistémico, un poco más histórico. Había una necesidad, al principio, digamos, cuando nació Estados Unidos, había una necesidad histórica de expansión del Estado. El territorio, digamos, de los indígenas fue poco a poco siendo, de alguna manera, acorralado, coartado, cada vez limitado, no porque, y digamos, el patrón que se siguió para eliminar esa predominancia indígena de esas regiones no fue sino otro que el interés justamente del capital, ya sea por un lado para poder cazar, para poder tener lugares para plantar algodón o para plantar enequén. No, enequén es en otro lado, pero digamos, esos territorios que le quitaban a muchos indígenas en gran medida se iban para plantar algodón, porque era algo necesario para el Estado. Y también, digamos, me parece interesante observar el papel del FBI, de nuevo, como ese elemento del Estado General o Federal de Estados Unidos, que empieza, digamos, a meterse a todas las posibles comunidades. ¿Por qué fue tan sonado este evento? Bueno, en gran medida porque la familia tenía dinero y porque el FBI también empezó a entrarse. Pero hubo muchísimos eventos previos a ello que también, digamos, se correlacionaban con eso y no necesariamente estaban, digamos, como... No había como una respuesta estatal realmente. O sea, sí ocurrían muchos eventos de violencia. Pero a lo que voy es... Me gusta mucho a mí comparar ese evento, digamos, de cómo en Estados Unidos el Estado como institución se fue expandiendo, pese a que en la película, digamos, el FBI tiene como un papel regulador de ir incluyéndose y todo lo demás. En el fondo lo que está haciendo es, de alguna manera, expandir primero su red de vigilancia y, en segundo lugar, históricamente analizado, es la expansión y aseguramiento general del territorio lo que estamos viendo. Que haya ocurrido a causa de un asesinato de una tribu, bueno, pareciera ser más como una cuestión de causalidad, porque si no hubiera sido ese evento, otro posteriormente lo hubiera desarrollado, como se dieron, digamos, como en el caso de la CIA. En cambio, en el caso de México, me parece a mí que vemos una situación bastante contraria. Yo creo que debido en gran medida a la estructura económica que mantuvieron los españoles durante la colonia, pero a diferencia, digamos, de en Estados Unidos, donde esa rapacidad, digamos, como capitalista o de apoderarse de los territorios fue abrumadora, aquí en México, supongo yo, aunque no soy experto, digamos, en el área, que la institución, por un lado, eclesiástica, pero por otro lado también las pocas capacidades reales del Estado para hacerse valer, impidieron que eventos así ocurrieran. Pero también explica el hecho de que hubiera, digamos, como... que no hubiera esta clase de asesinatos así de familias súper ricas indígenas. O sea, ellos llegaban a la política, pero poco a poco fueron excluidos cada vez más. Bueno, no sé, o sea, a mí esa comparación entre la situación indígena en Estados Unidos y la situación indígena en México, como que también puede hablar un poco del desarrollo de las fuerzas en general del capitalismo en Estados Unidos
y obviamente el que ocurre aquí en México. Pero bueno, yo me quedaría un poco con esa reflexión, ¿no? De que incluso siendo parte de la comunidad, incluso siendo sumamente indígena, más bien que entre los indígenas también pueden existir o crecer grandes capitalistas que no tengan en absoluto ningún aprecio ni siquiera por su propia comunidad, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo es eso, esencializamos demasiado esa situación. Sí, bueno, yo partiendo de lo que dijo Balam y de pues estas esencializaciones, vuelvo a mencionar lo que tú dices, Cristian, de que hubo cierta emancipación, para mencionar lo contrario. O sea, yo no veo en ningún momento emancipación del pueblo Osalle, porque, o sea, viendo en términos históricos, no hay ninguna persona de los Osalle siendo partícipe del gran movimiento del capital, así en términos del capital global, ¿no? O sea, podemos ver cierta, no emancipación, pero cierta más bien conservación de un territorio, conservación de ciertos espacios de autonomía, pero no una emancipación con respecto a la dinámica capitalista global y que también les dé como este lugar, ¿no? de expansión ni territorial, ni cultural, ni nada. O sea, yo más bien lo que veo es que cuando una tribu tiene este poder económico, pero bajo la propia estructura del capital. O sea, yo digo que pese a que tengan joyas, pese a que tengan los mejores autos, pese a que pudieron invertir en ciertas cosas, ¿no? Pese a que pudieron pagar su propia servidumbre y que los blancos trabajaran para ellos o que hubiera nanas para ellos, yo no pienso que eso sea emancipación, sino simplemente una subsunción más de la propia dinámica, que justo esa subsunción genera pues la destrucción de sus propias tradiciones, de su propia cultura, y lo vemos también precisamente con el matrimonio de las mujeres Osalle, de las tribus Osalle, que se casan con blancos y que al final dices, bueno, es que sí hubo cierto matriarcado, hasta dijiste matriarcado, de estas mujeres Osalle frente a pues los blancos y demás, pero al final, o sea, ¿qué institución no es lo más opresiva para las mujeres que casarse? Y aparte casarse con un blanco. O sea, yo digo, o sea, si quieres armar debate, yo digo pero que ella lo interpretaban pues, no, como algo bueno, ¿no? O sea, en realidad sí estaban aumentando su estatus en comparación con otras mujeres indígenas. Como dijo Balam, estaban aumentando su estatus, pero ¿desde qué punto de vista? O sea, mujeres de la tribu Osalle, o ya mujeres que ya están mezcladas con una lógica del capital, con una lógica también del propio matrimonio, pero, o sea, como en términos de una aculturación de que, bueno, sí, me caso, heredo y aparte, bueno, o sea, sí, me caso, pero con las tradiciones Osalle, ¿no? Y al final el poder económico, el poder de capital, pues se lo están entregando directamente a los blancos con los que se casan. Y no solamente, o sea, una hermana fueron las dos hermanas, luego muere una de las hermanas y después la otra hermana se casa con el blanco. O sea, ahí yo pienso que eso no fue emancipación, que eso más bien fue la clave, o sea, el matrimonio fue la clave para que se subsumieran estas mujeres y entregaran su dinero y aparte, pues, esclavas de la institución matrimonial. Bueno, o sea, eso totalmente nada más, no o sea, se me fue hace la clave para la historia que vemos en la película. Pero ellas no sabían que el plan del personaje de Niro, ejecutado por el personaje de DiCaprio, era casarse porque ellas ya estaban lentamente muriendo por la medicina o más bien el veneno que les estaban dando. El problema no es el matrimonio en sí, sino el matrimonio nada más era la entrada, que por si ellas mueren, el capital cae en manos de ellos. Pero si se casan y no pasa lo que vemos en la película, entonces ellos se quedan también con una parte, con la mitad sería, según yo, la ley del capital. O sea, a mí no me parece, y además nada más rápido para que vayan ustedes, lo que dijo Balam, entender a lo cultural como algo estático que no va cambiando, bueno, para mí entonces es otra forma de entender lo cultural, para mí, mistificada
ideológicamente, porque no es algo estático, sino precisamente la dinámica del capital fue admirada tanto por Marx porque rompe todo el tiempo con tradiciones y lo culturalmente establecido para permitir espacios de emancipación dentro del capitalismo. El capitalismo tiene contradicciones dialécticas que, por un lado, abre espacios para emancipación y crea nuevas formas de opresión. Sí, si pero entendemos, es que y con eso acabo... pienso que ahí estás confundiendo lo cultural con la dinámica del capitalismo. No, porque desde mi punto de vista, la dinámica del capital afecta a lo cultural todo el tiempo. Entonces, si entendemos que la emancipación nada más puede ser después del capital o antes del capital, entonces estamos hablando, desde mi punto de vista, de otras formas de emancipación. Para mí existe por el capital, dentro del capital, contra el capital, y todo eso pasa en contradicciones dialécticas que afectan lo económico y lo cultural. A mí me parece que... yo, digamos que no estoy de acuerdo con esa posición. O sea, pero por ejemplo, yo creo que más bien lo que estamos viendo aquí es algo más Son grande. imbricaciones. Pero es más grande, me parece a mí, que los principios, digamos, culturales que se están perdiendo en el caso de los Osage. Me parece que lo que estamos viendo en el fondo es un poco lo que también dijo Weber al respecto, digamos, de que todas las formas y, digamos... Y él hablaba de ideas realmente, o sea, de estas formas culturales hasta las religiosas, digamos que van teniendo una especie de selección natural, si lo quieren ver así, y van afluyendo o van perviviendo aquellas ideas relacionadas con una lógica más bien instrumental, es decir, de poder, de medios y fines, ¿no? O sea, yo pero quiero tal cosa. Igual, estás hablando del desarrollo del capitalismo. Así es. Pero entonces, las dinámicas culturales también funcionan para preservar, o sea, preservar tradiciones. Pero todavía no termino. No, solamente es que sean... O sea, no, y no es estatismo, estaticidad, más desde bien. mi punto de vista, lo que estamos viendo justamente cuando se casan... O sea, yo me lo preguntaría lo siguiente. ¿Por qué, digamos, en términos racional instrumentales... Una mujer debería preferir, digamos, en ese caso, una mujer indígena Osage debería preferir quedarse con una identidad que, digamos, desde nuestra visión del mundo, será como su identidad cultural, la que le da sentido a su vida y todo lo demás, en vez de casarse con un blanco que le permitiría, digamos, el acceso, en todo caso, a las sociedades más elitistas de ese país, que vendría acompañado de la cuestión del dinero. O sea, yo creo que para mí es evidente que la solución más racional es esa. Y yo creo que es lo más peligroso justamente de la ideología capitalista. ¿Cómo es capaz, digamos, de romper otras consideraciones? No porque no, digamos, no valga la pena la cultura Osage, ni quiere decir que simplemente piense que está mal que la tengan, sino más bien porque creo que el perderla no es necesariamente un acto que pueda ser directamente enjuiciado como bueno o malo, sino más bien cómo más bien estamos observando a través de eso el acceso incluso de esas comunidades indígenas supuestamente cubiertas en una ideología como cultural de mi propio medio, de mi etnia, de mi identidad, pero en realidad es el pensamiento instrumental racional el que está determinando las opciones viables para las mujeres. O sea, ni siquiera es porque tuvieran a veces opciones. En gran medida era la única posibilidad viable o era la mejor opción viable. Entonces yo creo que hay que juzgarlo desde ese punto de vista. Mira, es que no es una cuestión de bueno o malo. Estamos más bien definiendo si es emancipatorio o no. O sea, yo digo que, o sea, sigo sosteniendo que no es emancipatorio para las mujeres esta dinámica de los matrimonios, no vista desde el matrimonio en sí, Cristian, sino desde las propias contradicciones de la dinámica del capital. Y ahí hay una parte, porque tú mismo dices, bueno, es que es extraño porque hay una lógica feudal donde solo se puede heredar, ¿no? Porque, pues así también, o sea, eso no es una ley Osage, era una ley, pues de la propia dinámica norteamericana y de la dinámica del capital de en ese entonces. Yo más bien lo que veo es que hay una capacidad de adaptación también en estas mujeres, ¿no? Y también una capacidad de adaptación, pero como sociedad, ¿no? De la tribu Osage. Pero eso no significa que haya emancipación, sino más bien, otra vez, es insertarse en esa dinámica del capital que sí...
también produce formas culturales, ¿no? En este caso, llevarse con los blancos, o sea, produjo unas formas culturales también de llevarse con los blancos en términos del trabajo, ¿no? Hubo ciertas formas particulares, ¿no? En conflictos capital-trabajo, ¿no? Entre esa tribu y los que trabajaban para ellos, que eran blancos, pero eso no significa que eso realmente emancipara a la tribu Osage. Es más, o sea, sentó las bases para que la propia tribu desapareciera, y por esos conflictos capital-trabajo que ya venían acarreando con pues la contratación de nanas blancas, o sea, prácticamente es una visión de que pero la cultura en términos Osage, de la cultura Osage no se pudo preservar. No se pudo preservar ni siquiera porque hubiera un sometimiento de los blancos hacia ellos, ¿no? Entonces estás viendo, o sea, yo estoy viendo que más bien las dinámicas del capital, por supuesto que no son emancipatorias para pueblos que históricamente fueron subalternos, aunque tuvieran la plata, ¿no? Tuvieran el dinero suficiente para invertir. Eso, al menos en ese siglo, que estamos hablando de principios del siglo XX, no iba por ahí. O sea, la emancipación no es solamente cuando tienes el poder económico, ¿no? Sino que obviamente y va de la mano de la historia de Estados Unidos. O sea, tocó poquito a el tema del Ku Klux Klan y el problema de los afroamericanos, ¿no? Pero sobre todo este tema de lo cual, si lo puedes contrastar con México, o sea, no fue un tema así de mezclarse para que hubiera un cierto mestizaje o una cierta diversidad cultural con respecto a lo que tiene esta tribu Osage y lo que tiene para ofrecer la dinámica capitalista de Estados Unidos. O sea, no sé si me expliquen este punto, pero ahí no me parece que haya ni emancipación de un pueblo, ni tampoco una diversidad cultural, una aculturación. No, es una lógica del capital de ese momento de exterminio, aunque esta tribu fuera beneficiada, ¿no? Lo que vemos históricamente hablando es que esa tribu pues fue exterminada de manera lenta por los mecanismos de violencia que tú también mencionas, que reencarna y representa bien este personaje de Robert De Niro, ¿no? Que es nos hacemos amigos, pero por detrás te estoy aniquilando, ¿no? Y esa de hecho es un conflicto hasta semiótico de cómo es la conquista de un pueblo y el exterminio de un pueblo. O sea, a mi parecer, eso yo no veo así para nada emancipación, y eso no genera como un intercambio cultural, ¿no? Entre pueblos, ¿no? Rápido yo no hablé de emancipación, sino de posibilidades de emancipación, que sí es diferente. Obviamente tienes toda la razón cuando dices que no hubo emancipación, por lo menos por la historia que vemos en la película, para la comunidad de los Osage. Y Marx, o por lo menos como yo leo a Marx y como yo entiendo a los teóricos de la teoría crítica, no es que hablen de emancipaciones, es decir, que en lo concreto identifiquen tal cosa como emancipación. Quizás algunas cosas sí, pero de lo que se trata es mostrar ventanas de posibilidades de emancipación, porque de lo contrario estaríamos, desde mi punto de vista, en una alianza con diversas formas de críticas regresivas, desde mi punto de vista, a la sociedad burguesa creada por el capitalismo, porque se termina demonizando el, entre comillas, autoempoderamiento del sujeto burgués, su salida precisamente de las formas circulares de entender a la historia, algo holístico que se repite, que no cambia, que es una cultura que tenemos que preservar porque nos conviene a todos, somos una comunidad y bla, 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 que en ese sentido no conocieron ni la libertad ni pretensiones de emancipación. Estoy prácticamente citando a Marx. Es decir, que sin esto, para mí no se entiende la entusiasta, porque lo es, descripción de Marx de lo que consigue el capitalismo,
que prácticamente él habla por eso de una prehistoria, es decir, de la historia previa a la formación del sistema social llamado capitalismo. Entonces, si no se entiende en cuenta esta dialéctica, entonces lo que desde mi punto de vista no se critican tanto hoy en día nuevas formas de dominación que han surgido del desarrollo del capitalismo, sino al fin y al cabo la propia salida de la forma de vida premoderna. Y por eso era mi pregunta. O sea, si tú dices que dentro del capitalismo lo único que existe es destrucción y muerte, es decir, como le llaman la necropolítica, ok, entonces tenemos otras formas de entender al capitalismo, porque yo no lo entiendo así. Entonces, lo único que podríamos argumentar, si yo sigo tu lógica, a menos que lo entienda mal, es, entonces tenemos que regresar o emanciparnos a algo premoderno o a algo posterior a lo moderno, para no decir postmoderno, porque dentro de lo moderno, siguiendo a Foucault, todo es malo, todo es opresivo y lo único que cambia es la forma de opresión y no hay nada de emancipación y libertad. Insisto, yo no lo entiendo así porque creo que eso es una mistificación ideológica, que hay un anhelo, una romantización de tiempos premodernos o antimodernos incluso. Y ya para acabar, como decía Balam, o sea, creo que es muy importante dejar claro cómo entendemos a lo cultural, porque si lo entendemos como algo que, insisto, si te entendí bien, es como algo que si se te tiene que preservar porque el capital, si se mezcla con lo cultural, entonces lo único es que hace es destruirlo. Entonces, otra vez entendemos otra cosa por cultural y acabo con esta frase: los humanos hacemos lo cultural, no lo cultural nos hace a los humanos. Entonces, por ende, yo diría que todo el tiempo va cambiando y abre, si se revoluciona lo cultural, espacios, posibilidades para la emancipación. Ya si se aprovechan o no, tienen que ver con las contradicciones del capital analizadas por Marx, que por un lado abren esos espacios y los cierran al mismo tiempo. Tendríamos que salir de esta dialéctica, pero es una dialéctica. Sí, es realmente, a mí me parece que, digamos, uno también se podría acercar un poco, quizás mirada desde el psicoanálisis, como lo pensábamos la vez pasada, justamente, digamos, en preguntarnos por qué los Osage, en el momento en el que obtuvieron el dinero, no necesariamente invirtieron ese dinero en todas, digamos, como una refundación de su aldea o en la mejora de sus rituales, sino que también hubo un gasto considerable, como tú lo mencionabas, o sea, en una gran cantidad de manufacturas de lujo para su consumo, y hay, digamos, fotografías de cómo ellos se vistieron prácticamente con seda. Es decir, yo creo que lo que hay que preguntarnos, y a veces me parece que se escapa incluso, bueno, es triste, pero incluso a los propios grupos indígenas que lo hacen, cómo ese elemento de desear algo distinto a lo que normalmente, como mencionaba Cristian, las comunidades previas a ese sentido, es decir, el hecho de que gastaran en eso nos dice mucho ya de cómo su deseo estaba interpelado por ese proceso de consumo que, por otro lado, yo siento que existía en todos lados. Sin embargo, yo también estoy de acuerdo con ese sentido de que a lo mejor dentro de la tribu Salle, con todas sus costumbres, o si el sistema, digamos, como que funcionaba para preservar lo existente, ¿qué tantas salidas había, por ejemplo, en el caso de las mujeres? Y luego, digamos, repensándolo en una situación en la que los Osage empiezan a adoptar culturas, es decir, el fenómeno de aburguesamiento, en el fondo responde a ese proceso, ¿no? Pero ya, digamos, en el proceso de aburguesamiento, también existe ya la posibilidad, como lo mencionabas, para las mujeres a, por ejemplo, casarse con hombres blancos. Algo que a lo mejor dentro de su tribu era imposible. Por algo, digamos, se plantea esta conservación incluso a veces de la sangre, Pureza, ¿no? ¿sí? Sí, la Ajá, pureza un poco racial. esa idea. Yo más bien, o sea, digo, comprendo lo que mencionabas. Creo que al final, digamos, estamos un poco de acuerdo en ese sentido, porque yo tampoco creo que necesariamente sea emancipación, pero sí que la posibilidad de que la persona mujer sea emancipatoria, ¿no? O de que tenga posturas críticas, por ejemplo, respecto al matrimonio, se da en gran medida porque tiene posibilidad de conocer algo distinto a un término matrimonial únicamente, ¿no? Yo Algo lo distinto, único que pero me al final es preguntaría, matrimonio. yo lo que me preguntaría es, ¿por qué, digamos, por qué este sentido de reafirmar ese sentido originario de regreso a la identidad y todo lo demás? O sea, me parece que sigue siendo la pregunta. Pero en términos de deseo, ¿por qué existe un deseo también dentro de las personas que observan ello y de los Osage que ayudaron a participar, digamos, en la construcción de esta película?
¿por qué ese deseo de regresar a lo mismo sabiendo además que van a hacer ese producto cultural? Me parece que Scorsese estaba hasta cierto punto consciente de este conflicto y por eso también creo que al final se presenta. O sea, es también como una forma de dar la cara, ¿no? Frente a las personas y como justificar un poco el tratamiento del tema en el momento en el que lo está haciendo. Sin embargo, a mí me sigue pareciendo esa una pregunta que queda por ahí. Paz. Bueno, ay, Cristian, es que yo creo que podríamos hacer un programa de qué es la cultura desde nuestras diferentes perspectivas, porque me parece que estás viendo lo cultural desde un economicismo o desde un determinismo más bien económico, en donde, bueno, gracias a las dinámicas del capital tenemos lo cultural, y sí, yo comparto que los humanos hacemos lo cultural, pero desde qué postura y desde qué... Porque me parece que estás viendo una balanza demasiado hacia esto de las dinámicas del capital, pero eso no solamente es la cultura. O sea, la cultura yo la entiendo como este sistema o subsistema de toda esta totalidad de lo social, y social, económico, político, como no arraigado a las dinámicas de, por ejemplo, la ética protestante, ¿no? O a las dinámicas del capitalismo, que sí genera bases para que haya intercambios, ¿no? Semióticos, intercambios culturales, ¿no? Y que se formen nuevas bases y obviamente no haya estática, ¿no? En las cosmovisiones, en las ideologías, en la forma de ver el mundo, etcétera, ¿no? Que todo esto lo compone también lo cultural. Pero me parece que estás viendo como desde un punto de vista muy ahistórico, porque recuerda, o sea, no solamente hubo dinámica capitalista, ¿no? Y para que hubiera transformaciones económicas, ¿no? Importantes, no estaba la dinámica capitalista, ¿no? Entonces, ver sociedades premodernas no es una regresión, ¿no? Verlo así al pasado o ver que romantizar que lo premoderno o lo precapitalista era lo mejor, ¿no? Sino es para ver que hay formas muy especiales de concebir las sociedades, de concebir las organizaciones sociales, obviamente sí con estas dinámicas, ¿no? Económicas, que no solamente se trasladan a la parte de la dinámica capitalista y que sí son importantes para contrastar justamente cómo son las dinámicas hasta de consumo en este caso las tribus Osage, y cómo eran las dinámicas de consumo o cómo son las dinámicas del consumo de de los blancos burgueses, ¿no? O sea, sí es muy diferente incluso las dinámicas de consumo de una tribu como los Osage, un tanto más comunitario, un tanto más abierta, hasta las formas de hablar, el lenguaje mismo, ¿no? Me gustó que se hablara en el idioma, ¿no? O que intentaran hasta ahí hablar el idioma, mezclar como ciertas cosas antropológicas que también representa el personaje de Robert De Niro, ¿no? Que es como de, bueno, hay que conocer al pueblo, hay que conocer sus dinámicas culturales, también porque las dinámicas de consumo igual están traspasadas por la dinámica cultural y no estaban en esa época totalmente subsumidas por esta dinámica capitalista, ¿no? Hay que verlo desde, o sea, que lo cultural es esta expresión, sí, de toda esta imbricación entre lo económico, lo político, lo social, ¿no? Lo identitario, y que también, o sea, en términos de lo histórico, hay que tomar muy en cuenta que esta tribu, especialmente de los Osage, y me gusta que hablen de que fueron ricos, etcétera, esta tribu finalmente, históricamente, tuvo el peso de
de que fueron oprimidos. O sea, de que ni siquiera la riqueza que ellos tuvieron era de su pueblo originario. O sea, los trasladaron allá y por casualidad encontraron petróleo que los hizo ricos y acreedores, pero por las propias leyes norteamericanas de derechos sobre el suelo, ¿no? Y la tierra. Pero no nos ceguemos. O sea, eso, de nueva cuenta, dio ciertas posibilidades. Yo no utilizaría el término emancipatorio, para adaptarse y sobrevivir a la propia extinción de su pueblo. Simplemente lo veo de esa forma. Y pues otra cuestión que mencionas de que la necropolítica, que estoy del lado de que el capitalismo es pura muerte, destrucción, por supuesto que no. O sea, yo veo que por supuesto, lo que tú estás viendo de lo cultural, desde un determinismo económico, ¿no? Y de que lo cultural lo trasladas a simplemente juegos, ¿no? De la dinámica y los conflictos de la dinámica del capitalismo. Yo veo que justamente ese propio juego de la dinámica y conflictos capital-trabajo, ¿no? Y todo el desarrollo económico capitalista también depende de esta visión cultural, ¿no? Pero de lo económico y del triunfo de, pues, la hegemonía blanca, ¿no? Sobre otra cosmovisión como es la Osagie. O sea, yo sí pienso que hay que ver que no, o sea, totalmente... Yo no estoy nada de acuerdo con que hay posibilidades de emancipación, porque al final también vemos eso. O sea, la historia o lo histórico respalda que al menos desde mira, otra vez, la dinámica política en Estados Unidos se conjugó con la dinámica económica, y ni siquiera los Osagie eran partícipes de dinámicas políticas. O sea, yo no veía a ningún Osagie que fuera, no sé, senador o representante ahí de su pueblo, pero como un peso político real. O sea, no, Cristian. Pero tampoco los demás. ¿Los blancos? ¿En la película? Los blancos de la película. Los blancos de la película sí representaban. ¿DiCaprio tenía poder político? No, pero todos los blancos... Los delincuentes que vivían en el bosque. Ay, pero no estoy hablando de ellos como tal. Pero y además ellos también son blancos. Al final DiCaprio y todos esos subalternos blancos, por supuesto que tenían una relación muy estrecha con los del poder económico, blancos de poder económico, pero pues ellos tenían su tarea, pues, de eliminar a los Osagie. ¿Y cómo acaba la película? Se mataron entre ellos la mayoría, y los que no, excepto De Niro, aunque también en una parte, terminaron en la cárcel. Ay, pero o sea, terminaron en la cárcel, pero por cuestiones de que igual ya era demasiado obvio que estaban exterminando a un pueblo que por, digamos, derecho constitucional no debía ser exterminado. Y aparte no solo eso, o sea, los liberaron como 10 años después, o no sé cuántos años después. O sea, el acceso de la justicia de los blancos, por supuesto que eso también está muy, muy catalogado y documentado. O sea, es más fácil por su color de piel acceder a la justicia y hasta quedar libres que una tribu. Hasta ellos mismos lo dicen. Mira, pensaban que no les iban a hacer caso porque en la sociedad norteamericana, no sé, le sancionan más a alguien que le pega a un perro, así creo que lo dijeron, ¿no? En la película, que a alguien que mata a un indio, aunque tenga dinero. Entonces, no, los subalternos blancos pauperizados de Estados Unidos no se comparan con las tribus Osagie que tenían dinero, o sea, para nada. Yo así veo que el tema veo un problema, ¿no? Porque por ese tipo de argumentaciones, desde mi punto de vista, gana alguien como Donald Trump, porque se convierte, más bien para mí, se castra la crítica de economía política de Marx, que la síntesis ahí de ninguna forma se trataba de colores de pieles ni nada, sino, si digamos, se racifica esa crítica. Para mí ahí se castra su potencial crítico, y entonces estamos hablando hoy de una olimpiada de privilegios, entonces de una critical whiteness y de los privilegios blancos. Entonces eso para mí es un problema, porque entonces estamos, desde mi punto de vista,
convirtiendo, insisto, en una olimpiada. Entonces, si tienes color blanco ahí en Estados Unidos, tienes privilegio cuando perdiste tu casa en la crisis financiera, cuando ganas una mierda, cuando no tienes absolutamente nada. Y hay gente que te dice entonces, como Hillary Clinton, que te tienes que callar porque tienes privilegio. ¿Cómo no te vas a enojar y vas a terminar dándole el voto a Donald Trump? O sea, estoy un poco polemizando, pero para mí eso es un problema, argumentar de esa manera, porque ya no es para mí una crítica que considera, para mí, lo más importante de la modernidad y del capitalismo, que son sus contradicciones inmanentes. Y entonces estamos hablando para mí de una adentro y afuera, de grupos homogéneos que se enfrentan, unos, como dijiste, la hegemonía blanca contra los no hegemónicos y todo eso. Y eso para mí no piensa en contradicciones. Y yo sí ahí sigo el legado de Marx, que piensa en contradicciones. Pero es que no te entiendo por qué no se pensaría en contradicciones. Porque hablas de hegemonía blanca, es decir, que los blancos están en la hegemonía. Los blancos, ¿quiénes son los blancos? Pues es que actualmente eso es difuso, ¿no? Exacto, por eso dice en la nada. actualidad. Ese es mi punto. Pero históricamente siempre quedó esa, las dinámicas capitalistas no solamente se basaron en solo el poder económico, sino en temas de castas, ¿no? Y mucho quedó, o sea, mucho de ese resabio histórico quedó y sigue quedando, y es un conflicto principal y que justo Donald Trump o personas más de derechas que hablan solo para un colectivo, ¿no? Y polemizan ese conflicto, ¿no? Adentro y afuera. O sea, es muy bien utilizado. Pero hay que ver que en términos de cómo fue el desarrollo histórico, ¿no? El propio desarrollo del capitalismo global fue gracias a hegemonías blancas, sistemas de castas, el descubrimiento y expoliación de tierras. O sea, no hay que olvidar eso, y que por eso queda un resabio cultural, históricamente hablando, ¿no? Cultural, social, de ordenamiento político. Queda muy bien plasmado en lo que representa ahora el capitalismo en Estados Unidos, ¿no? Y que justo empieza a saltar porque, bueno, ahí podría darte la razón en el sentido de que finalmente también hay emancipaciones, o la subalternidad da resistencias y siempre se hace frente, ¿no? A este tema del poder económico. Porque, pues, bueno, ustedes ya lo saben. Tú Balam, que te gusta Gramsci, o ya no sé si te gusta Gramsci, pero precisamente los subalternos están para cuestionar esa hegemonía. Pero no, Cristian, o sea... Bueno, y digamos un poco a lo mejor ya para... bueno, sería mi comentario de cierre. Yo creo que, digamos, a veces, particularmente aquí en México, los historiadores de la época colonial me parece que sacan unos resultados o unas investigaciones sumamente interesantes. Porque, en general, la historia que se cuenta aquí, oficial ahora, mucho más oficial de lo que era antes, acerca de cómo fue la conquista, ¿no? Llegaron, dominaron al grupo indígena, y ya se sabía, digamos, que el grupo indígena que estaba acá ejercía un control, ¿no? Un imperio es un imperio, no es solamente un pequeño pueblo o una ciudad. Pero poco se dice después de cómo, por ejemplo, muchos de los principales de la élite tlaxcalteca sobre todo, pero también mexica, los dejaron gobernando. O sea, y no hablo de que gobernaron 5 o 10 años hasta los que los quitaron y pusieron un español. Hablo de que hubo generaciones enteras de gobernantes directamente descendientes de ganadores de esas guerras, ¿no? E incluso, digamos, como los militares tlaxcaltecas, particularmente en los 150 años o 200 años después de la conquista, prácticamente eran parte del ejército de élite de España. Y les ayudaron, por ejemplo, en la conquista de Tailandia, algunas islas de Japón. Es decir, a lo que voy es, ellos mismos, los indígenas, cuando ocurrió la conquista, no tuvieron como un pensamiento unitario o de unidad étnica, sino que más bien las etnias que ya existían vieron la manera de aprovecharse hasta cierto punto instrumental. Y yo creo que ahí podría establecerse una discusión sobre si ya había un sentido instrumental previo, semi-moderno en esas acciones. Independientemente de eso, cómo, digamos, los indígenas... O sea, normalmente la historia es mucho más compleja de lo que nosotros nos imaginamos, porque en la época colonial, aunque nos cueste trabajo creerlo, pesaba mucho menos tu etnia específica de si eras indígena y pesaba mucho más
la cantidad de armas y dinero que podías poseer, porque incluso, digamos, había hacendados ricos que eran indígenas. Después este proceso se deshizo, hubo otros eventos que explican por qué las comunidades indígenas hoy en día tienen ese cariz, pero lo que voy es esa clase de estudios, digamos, como históricos que nos revelan otra cara de lo que aparentemente es una historia sumamente bien contada y bien establecida, me parece de lo más fenomenal, pero también porque nos permite compenetrar más con ellos como seres humanos, creo yo. O sea, la visión hasta cierto punto romantizada que se tiene aquí en México respecto a los indígenas se comparte, me parece, en cierta medida también en Estados Unidos respecto a sus comunidades indígenas. Incluso, digamos, podríamos hablar de una cierta culpa, pero a lo mejor Cristian estaría un poco en desacuerdo con eso. Sin embargo, siempre fue mucho más complejo de lo que nosotros pensamos y nada más, o sea, yo me quedaría con eso. Me parece que los eventos del mismo lugar muestran cómo esta lógica capitalista parece poder disolver hasta las comunidades, hasta las reglas históricas que más cientos de años tenían. Y bueno, pensándolo un poco más, y ya con esto acabo, el problema de los indígenas aquí en México, o sea, yo me lo vuelvo a replantear y pensar, digamos, hasta qué punto han sido eficaces o han sido más bien como criticar desde esta visión un poco más moderna de cómo el capitalismo también abre otras opciones. ¿Qué ha pasado con los movimientos indígenas de liberación y emancipación aquí en México? ¿Cómo han hasta cierto punto rechazado esta visión? ¿Cómo ellos sí han querido establecer esta barrera, esta diferencia entre uno y otro? Pero eso daría para otras críticas. En fin, yo creo que con eso... nada más para contestarle entre comillas a Erandi. O sea, precisamente eso que dijiste, esa es mi crítica, porque hablas de otra vez de grupos en abstracto que no son grupos mayoritarios, sino obviamente el desarrollo histórico del capital está en manos en gran parte de blancos. Pero un grupito. No todos los blancos participaron en los beneficios de la acumulación del capital, ni en ese entonces ni hoy. La gran mayoría, el 99% de los blancos, les ha ido también a su manera muy jodido. Podemos irnos a las guerras mundiales. Hace 100 años, la mayoría de los esclavos en países europeos eran blancos. Y no por eso digo que sea menos malo o más malo. Yo nunca establezco ese tipo de comparaciones entre los blancos y no blancos, sino a lo que voy es que hablar de esos grupos me parece, entre comillas, racializar algo que para mí ni siquiera hablaría así, porque no hay razas, sino somos humanos todos. Por eso yo también me rehúso luego a hablar de indígenas y no indígenas, porque son humanos, o por lo menos ese afán universal, y ustedes lo saben, yo lo tengo. Entonces yo hablo de humanos. Entonces, hablar de esos grupos, para mí se tendría que hablar, como decía Marx y como la teoría crítica nos indica, las contradicciones están en todos lados cuando hay organización social de humanos, que obviamente siempre es de humanos. No está nada más en una parte que entonces lleva, desde mi punto de vista, a un pensamiento de imperio y periferia, pero ¿dónde están visibles las contradicciones dentro del imperio? Siempre han estado. No es que todo el imperio viva en la oasis y los demás en la periferia, todo en la pobreza, sino las vemos. Y México somos un buen ejemplo. En México tenemos un 1% que vive como los más ricos en todo el mundo, dentro de México. Entonces, ellos son parte, si quieren, del imperio, dentro de la periferia. Y tenemos en Estados Unidos, y ustedes lo saben, tal vez hasta mejor que yo, millones de personas que viven en la miseria absoluta, igual que mucha gente tal vez en la India. Entonces, ese tipo de contradicciones que atraviesan esos bloques, eso es lo que siento que por lo menos, si tomo en serio lo que dices, no veo. Y yo nada más acabo con lo último, que sería como que yo veo ahí un error teórico que no se reconoce desde mi punto de vista, porque por un lado se hace bien que dentro de la historia del llamado Occidente se critica que las identidades culturales no tienen nada de natural, pero por otro lado se defienden como natural en relación con el otro, es decir, con el subalterno. Se ve una especie, o yo lo observo así, de velo de comunitarización en el que uno mismo no quiere vivir, pero sobre cuya base es posible al mismo tiempo poner en juego ciertas figuras de pensamiento antimodernas que califican a la modernidad como algo que le pertenece a Occidente. Y eso me parece algo regresivo. Para provocar, fascista. Porque eso es precisamente parte del catálogo de críticas al capitalismo, a la modernidad,
a ideas de emancipación de los nazis y están en sus escritos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque criticamos, yo creo que lo mismo, pero la forma de criticar ideológicamente importa mucho. Y acabo ya nada más con el último, porque tú me preguntaste cultura, quizás estaría bien hacer un programa sobre eso, porque yo entiendo cultura como lo opuesto a ti. Yo entiendo como cultura la posibilidad de salirse de la situación en la que me tocó vivir. Es decir, salirme de las tradiciones, de las costumbres, romper esas barreras y acceder a una forma de cultura universal que sería para mí lo contrario a preservar. Sería como si yo me puedo salir de eso, en ese momento estoy haciendo cultura. Un ejemplo, y con esto ya acabo en serio, sería que el arte, por ejemplo, para mí, tiene que ser transgresivo, tiene que cuestionar lo existente, ir más allá de lo existente. Si lo replica nada más, para mí eso no es arte. Entonces, ir a esos márgenes de más allá de lo existente, para mí ahí comienza la cultura, donde además pueden haber entonces lazos de solidaridad entre los oprimidos en distintos contextos geográficos en el mundo. Eso para mí es cultura y no tiene nada que ver con preservar algo. Me llama la atención la comparativa que haces con respecto a el problema indígena en México y con respecto al problema indígena en Estados Unidos, que otra vez para contrastar, vemos que igualmente, o sea, en el caso de México sí hubo una participación activa de los de los pueblos originarios, una participación política activa con respecto a la organización social de ese entonces, a diferencia, porque los españoles tienen tuvieron otra lógica política de conquista y de expoliación de las tierras descubiertas, ¿no? De América Latina, de los pueblos originarios. Sí, hubo toda una organización, tenía que haber una organización política importante que tuviera y diera lugar más bien a el pueblo indígena, ¿no? Y porque las mismas contradicciones ahí estaban. Pero en el caso de Estados Unidos tenemos a los ingleses, a holandeses, tenemos un montón de personajes, pero eminentemente ingleses, que exploran tierras que en su mayoría son inhóspitas, no había, recuerda, civilización, o sea, es un tema muy bonito, pero demasiado amplio. Pero lo que yo sí te puedo decir es que sí había una lógica de exterminio en los ingleses y su manera de expoliar las tierras norteamericanas, a diferencia de la lógica de los españoles, que fue también más que nada un sincretismo. Y de ahí sale el mestizaje y todo este tema más rico de América Latina con respecto a América del Norte, ¿no? A ese punto yo diría, bueno, vemos que en el caso de Estados Unidos sí relegaron a las tribus totalmente, ¿no? Lo sacaron, ¿no? No hubo, salvo ciertas excepciones, estas mezclas, ¿no? Entre estos pueblos, ¿no? Y los ingleses. Pero, mira, es que con respecto a lo que dice Cristian de lo que entiende por cultura, ¿no? Más allá de lo existente, es que la cultura conserva esta parte de distinción y unión entre pueblos. O sea, finalmente también los lazos... ¿Entre pueblos o dentro del pueblo? Entre pueblos y dentro del pueblo. Okay. O sea, porque tú estás hablando también que sí hay contradicciones internas en el imperio, tanto y en las periferias. O sea, no hay que olvidar que en todas sociedades están estas contradicciones constantes y que precisamente la lógica del capitalismo se basa en estas contradicciones, ¿no? Ok, pero yo lo que menciono es que justo estas contradicciones generan estos discursos raciales, ¿no? Y de racialización que no solamente es decir, ay, bueno, tú por blanco ya tienes un privilegio. No, es todo lo que carga culturalmente e históricamente hablando de lo que significa ser un blanco e identificarse, ¿no? También desde ese lugar de enunciación de blanco privilegiado. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, por supuesto que no era lo mismo un subalterno pauperizado blanco como es Leonardo DiCaprio en esa película, que hasta le gustaba el relajo. Él se autorreconocía hasta como un tipo que le gustaba la pelea, ¿no? Un tipo así gamberro total, ¿no? Pero
o sea, obviamente lo cultural, o hablando de la cultura, sí, es ir más allá de lo existente, pero también implica una lógica de saberse a sí mismo y reconocerse dentro de un colectivo, ¿ok? Está entonces lo adentro y lo afuera. Sí, tú también lo haces, Cristian. Tú también Todos lo hacemos, realizas. pero todo lo hacemos. Pero eso no es cultura. Claro que hacemos, sí es cultura, no es como opera cultura. No. Tú más bien estás como creando... Así opera la sociedad. Creando no, es que también lo social y lo cultural están en estrecha mano, ¿no? De estas formas de organización. O sea, lo cultural para ti pareciera que es más algo como racional, ¿no? Obvio. Racional, instrumental, al igual que... Pero no, eso solamente es... No, claro que no. Sería no instrumental. Una cuestión discursiva de lo que tú entiendes por modernidad. Y la cultura no es modernidad. Yo creo que eso pudiéramos entonces discutirlo, sí, porque evidentemente sí hay... yo ahí parto que es un error teórico y que más bien son las ideologías las ideologías cristianas, las ideologías de Cristian. Pero bueno, o sea, yo me quedo con que da esta película posibilidades de ver un montón de conflictos interclasistas que yo no había vislumbrado que hubiera pasado dentro de Estados Unidos, sobre todo porque siempre tenemos esta idea arraigada del problema indígena como, pues desde nuestra visión también sesgada de lo que nosotros vemos como problema indígena, pero en México. Entonces hay que ver también que el problema indígena justo no solamente está, bueno, desde nuestra comprensión, sino que totalmente está en todos lados, ¿no? Incluso dentro de lo que se llama el imperio. Y pues yo creo que yo con eso cierro. Bueno, yo para terminar, pues nada más decir que la película termina con la aparición de Scorsese, en la que rompe la cuarta pared, y creo que es una forma de decir que fue una crítica a la película tácita al hecho de que el FBI lo convirtió en radionovela, me parece, en los 50s, es decir, en un producto de la industria cultural convertido en espectáculo, porque hasta nos muestra cómo se hacían en ese entonces las radionovelas con efectos, todo hecho a mano. Y la contradicción, otra vez hablando de contradicciones, muy interesante es que obviamente Scorsese y su película no se escapa de esa contradicción. Porque ¿quién financia esa película? Apple, con 200 millones, algo así me parece. Es decir, que su película que critica el espectáculo de la industria cultural de una tragedia así, al mismo tiempo él tiene que hacer un espectáculo de alguna forma para la industria cultural, pero, y con esto cierro, sí me parece que se escapa de algunas lógicas presentes en tantas películas que hemos analizado Balam y yo, de que hay héroes, de que hay blanco y negro, y que están emocionantes, que son cortas. Creo que sí se trata de escapar un poco de esa lógica sin que se pueda zafar de la contradicción de que es un producto de la industria cultural que tiene que hacer ganancia para que haya valido la pena. O sea, creo que no sale de ahí, pero yo sí la recomiendo. ¿Ustedes? Y bueno, yo nada más que justamente, digamos, tiene que hacer ganancia, pero las condiciones por las cuales tiene que hacerlo y los discursos a través de, o qué elementos culturales tiene que respetar para poder lograrlo, es lo que también me llama bastante la atención de la película y que yo creo que dicen bastante de nuestro tiempo. De nuevo, viéndolo como una sociedad, o sea, aunque, digamos, Scorsese sea un individuo y yo le doy esa potestad. Sin embargo, digamos, es un individuo metido en una época muy específica y está interpretando el mundo desde un punto de vista muy específico que además, como lo mencionas, es muy distinto y mucho más complejo y lleno de elementos para reflexionar. Comparto la crítica, creo que ese es el elemento. Y bueno, yo recomendaría a lo mejor otra película que a mí me parece muy similar y que de hecho la historia es casi muy, muy similar, que se llama Mississippi en llamas. Pero ese es un caso más bien de asesinato del Ku Klux Klan, ahora sí, contra personas negras. Pero el elemento económico de esta película en particular me parece que destaca. Interesante, ¿no? Sin duda, sí. ¿Recomiendas la película, Arandi? Yo recomiendo la película y también me encantaron los recursos que utilizó Scorsese para, pues, que le diera ese toque personal y de consumo hacia una historia que realmente es larguísima. O sea, no sé, me sorprende la capacidad de estos directores para poder vender un producto que pareciera que ya no funciona. Y me refiero al tiempo, ¿no? De
que estar sentado en pantalla. O sea, nadie se queda ya hoy en día sentado en una pantalla observando algo que dure más de media hora, ¿no? Entonces, me parece que es válido, ¿no? Hoy en día que surjan este tipo de productos culturales en una época en donde pues ya pareciera que sentarse en un cine por muchas horas es toda una situación de tortura, sí. Y pues nada, yo recomiendo para el tema económico la película de Petróleo Sangriento. Esa sí es como también la parte de la historia económica, de desarrollo económico de Estados Unidos, pero pues ya de cómo es una lógica empresarial así que domina y que es hegemónica hoy en día. Sí, recomendamos. Bueno, ¿tú recomendarías la película? Sí, vayan a verla porque creo que no está teniendo tanto éxito por lo que dice Arandi, me parece. Pero sí vale la pena, y si no la quieren ver en el cine porque son codos o lo que sea, o les da flojera, pues pronto seguramente también estará en la plataforma de Apple TV, que por cierto también financia la película que también vamos a discutir aquí de Napoleón. Efectivamente, es lo que iba a decir. Sí, ya también, ya me lo sale. Perfecto, pues sale, pues sin más, muchas gracias Arandi por estar. Hoy hubo un poco de debate. Gracias. A mí me gusta más así, espero que ustedes también. Gracias Balam, y nos vemos la otra semana, ¿no? Hasta la próxima. Perfecto, cuídense. Bye. Bye.